Cada temporada de las competiciones de fútbol base se ven salpicadas inevitablemente de episodios desagradables de violencia. Son incidentes sobre el terreno que a veces protagonizan jugadores, pero también, y la mayoría de las ocasiones, pues que están protagonizados por padres, por familiares desde las gradas. Los clubes tratan de poner coto a una situación que mancha la imagen de este deporte, especialmente en las categorías formativas, porque desde luego dejan de serlo si estas cosas ocurren frecuentemente. Desde los clubes se recurren a todos los medios a su alcance para evitarlos, pero se siguen produciendo, lamentablemente. El fútbol, según los datos de la Comisión Estatal contra la Violencia y el Racismo y la Xenofobia en el Deporte, acapara el mayor número de infracciones cada temporada. Y nos preguntamos por qué ocurre, por qué es tan complicado de solucionar y por qué en el fútbol en particular. Así que hemos recurrido a expertos para hablar de este asunto, así que vamos a presentarlos ya, que son Miguel Tomé. ¿Qué tal? Miguel, muy buenos días. Hola, Marta, gracias por estar con nosotros. Es director técnico del proyecto Buen Rollito, miembro de la Federación Tinerfeña de Fútbol, sí, y también psicólogo. Que sabe mucho de este asunto. Con él vamos a hablar también con Javier Elá, que es psicólogo deportivo. Buenos días. Buenos días. Y también con Francisco Javier Vázquez, que es director técnico del Colegio de Árbitros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por estar con nosotros a los tres en un día en el que queremos pues tratar de comprender este fenómeno. Miguel Tomé, mire que se trabaja desde hace tanto tiempo. En el caso del proyecto Buen Rollito están involucrados en este asunto, pero no se logra atajar. Bueno, porque en el fondo lo que el fútbol es más que un reflejo de la vida, de cómo convivimos, ¿no? Entonces esta mañana, mientras yo estaba esperando, viendo vuestro programa, habéis hablado de violencia contra mayores, de violencia de género. Bueno, nuestra sociedad tiene conflictos de convivencia, ¿no? A mí sí me gustaría decir, y creo que es justo decirlo, ¿no? Para todos los padres y madres que tienen hijos en nuestro fútbol base, que aunque sí existen conflictos de convivencia muy viralizados en redes sociales, claro, que son realmente significativos, no lo son representativos, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de situaciones de conflicto que no resolvemos adecuadamente, donde las emociones están implicadas, generalmente desde padres y madres en fútbol base. Fútbol 11 puede cambiar las situaciones, puede cambiar el agente que genera ese conflicto, ¿vale? Y que realmente estamos intentando abordar. Y para abordarlas, pues la manera más sencilla es entender que en un campo de fútbol los padres y madres y el entrenador y el árbitro en este caso son los tres adultos responsables porque tenemos menores. Claro, esa es la cuestión. Y hablamos del árbitro, precisamente el árbitro se suele llevar pues de la peor parte. Estamos hablando siempre que son episodios muy llamativos y que manchan el fútbol base, pero es verdad que son los que se llevan la peor parte y de eso puede dar fe Francisco Javier, ¿verdad? En cierto modo somos la excusa perfecta para cuando un equipo pierde, somos el blanco perfecto para que la atención vaya contra nosotros. El problema que tenemos y en el que estábamos hablando ahora mismo es que la mayoría de las veces en el fútbol base estamos hablando también de niños. No solamente son niños los que juegan los partidos de fútbol, sino que en este tipo de categorías también son niños los que están arbitrando. Con lo cual el problema se agrava. No digo que con adultos fuera distinto, pero a veces las personas que están en el campo de fútbol se olvidan de que también son deportistas, que están en un periodo de formación. Claro. Y el daño que hacen es terrible al mundo del arbitraje y lo que está haciendo que cada vez nos cueste más trabajo mantener el número de árbitros que tenemos en nuestro comité. Claro, porque el árbitro es el que manda, en cualquier deporte, pero se le resta autoridad por parte del referente pues básico de un niño, que es su madre o su padre. Sí. ¿Verdad, Javier? Sí, yo creo que muchos padres y madres no son conscientes del poder y digamos la influencia que tienen sobre sus hijos en el campo, ¿no? Del comportamiento, de las actitudes que le transmiten. Si un padre en la grada, cada vez que el árbitro toma una decisión que no considera adecuada, se enfada, se monta en cólera, monta en ira, eso es lo que le está transmitiendo a su hijo o a su hija, ¿no? En plan de a la mínima frustración que te suceda, ya tienes derecho a enfadarte, a insultar y a lo que quieras. Entonces no terminan de ser conscientes de la importancia que tiene su comportamiento en la grada para ese trabajo de valores con los niños. Claro, porque en principio el fútbol base tiene una función esencialmente educativa y deportiva. Miguel, debería ser el objetivo básico, y se está haciendo un trabajo excelente en el fútbol base en Canarias. Bueno, gracias. En nombre de la Federación, que no representa más que un montón de personas voluntarias de todos los clubes, que todos los fines de semana y durante las tardes, de manera altruista, dedican su tiempo a educar a nuestros niños, ¿no? Bueno, el fútbol realmente es un espacio de vida y convivencia.
y así lo entendemos, ¿no? Con unos valores pues espectaculares, ¿no? Hay una cosa que no me gustaría que dejar de pasar en la audiencia, ¿no? Sobre todo para la audiencia. La violencia verbal también es violencia. Y a veces entendemos la violencia como una agresión física, que es lo que suele parecer, o como un conflicto donde hay agresiones físicas, ¿no? Me gustaría que quede claro que si en el minuto 1 un espectador, alguien, increpa al árbitro, ¿vale? Eso es una falta de respeto y eso es violencia. Entendiendo esto, y viendo la parte positiva, hay un montón de posibilidades de educar desde el fútbol, ¿no? Y pasa sobre todo porque tengamos claro qué es el árbitro. El árbitro no es más que una persona que regula una competición para garantizar que cumpla las reglas del fútbol y para garantizar que sea educativa. Ahora bien, si mis emociones como padre o madre, porque me proyecto en mi hijo, si es parto de la base de que el árbitro va en mi contra, de que el árbitro se equivoca y de que me va a robar el partido, pues algo está fallando. Por lo que vamos llevando de conversación, de alguna manera nos estamos yendo hacia los padres como principal problema en todo este asunto. Yo no sé si el diagnóstico desde la Federación de Árbitros también va por ahí, que al margen de que hay otros problemas, los padres pueden tener buena parte de la culpa. Bueno, es muy posible que si en el mundo del fútbol base los niños jugaran sin que estuvieran los padres en la grada, ahora mismo a lo mejor ni siquiera estaríamos hablando de ese tema en este debate. Sí que es cierto que la mayoría de los padres son personas perfectamente normales y no tenemos por qué ampliar esto. Normalmente no van chillando por ahí, luego pasa que luego se desahogan. Pero el fútbol tiene esto, tiene algo que transforma a la gente, que personas que son auténticos profesionales, personas que son fantásticas en la vida privada, llegan a un campo de fútbol y se transforman, se creen con un derecho adquirido por el mero hecho de estar en un partido de fútbol, de poder insultar al contrario, de poder insultar al árbitro, y es algo que tiene muchos deportes, pero que el fútbol en especial. Quizá por algo que decía antes Miguel, que hemos trasladado lo que es la competición lógica y con los intereses que tiene, por ejemplo, la primera o la segunda división del fútbol español, al fútbol base. Quizá si lo viéramos menos como competición y más como valores educativos, más como, pues esto cambiaría algo, pero realmente es la competición, hay que ganar, cuánto ha quedado el partido. Nadie le pregunta al chiquillo si ha ido a jugar al partido de fútbol, oye, ¿te lo has pasado bien? No, ¿cómo ha quedado el partido? ¿Y tú has marcado un gol? Entonces, hemos trasladado la competición a niveles tan básicos que... Claro, más que trasladar la competición a niveles básicos, hemos trasladado el ganar. Porque yo soy de los que defiende que la competitividad es un valor saludable, ¿no? Claro. Que mientras no esté enfocada en ganar simplemente, sino en tú dar el 100% y realizarte. Entonces, ahí está el problema, que se ha enfocado el ganar, que es digamos, lo más importante en primera y segunda división, se ha llevado al fútbol base y es donde empiezan los problemas. Yo creo que es verdad que los padres y madres que se comportan mal en la grada, que estamos hablando de una minoría, también hay que decirlo, sí, es una minoría de padres y madres que se comportan, que hacen mucho ruido, pero son una minoría. Son el problema, pero yo creo que después la solución pasa mucho por los árbitros y por los entrenadores. Clubes en los que los entrenadores tienen una buena formación en cuestiones psicopedagógicas, se refleja después en el trabajo que ellos mismos, los entrenadores, realizan con la familia, con los niños. Es una pena que luego todo ese trabajo y ahora en lo que se esfuerzan tanto los entrenadores, que hay que insistir en lo que decía Miguel, que van allí pues, por amor al arte, algunos cobran algo, pero en principio... La mayoría. Claro, son personas que están trabajando y que luego ven toda su autoridad pues totalmente minada. No te preocupes, que eso a veces pasa, que se nos baje la silla, no hay problema. Ven su autoridad minada pues porque un padre pues le resta autoridad directamente y entonces su trabajo ya no sirve o no es como se lo había planteado. Ahora son las 9 de la mañana, ¿no? Y a mí me gustaría plantearos una cosa a ti y a la audiencia, a vosotros y a la audiencia importante, ¿no? A mí no se me ocurre ir hoy a la clase de matemáticas de mi hijo, ¿vale? A ver cómo la profesora está explicando matemáticas a mi hijo, y si mi hijo no sabe el problema, empezar a animarlo o a abuchearlo para que lo haga. O decir al contrario, no sé. Bueno, básicamente el fútbol nos está educando en esto mismo exactamente. Hay dos propuestas sobre el papel de los padres y madres en los campos de fútbol y en los entrenamientos. Si están presentes o no están presentes. Pues claro que tienen que estar presentes, asumiendo su papel, tanto en entrenamiento como en competición. Porque el fútbol es un espacio espectacular para la familia, de ocio y tiempo libre. La pregunta es cómo tienen que estar o cómo tienen que animar, apoyar y, por supuesto, amar a su hijo o hija en ese campo de fútbol. Claro. Y tenemos que educarnos para ello, porque las emociones nos pueden, faltaría más, somos humanos. Entonces tenemos que ser capaces de autoregular nuestras emociones. Como decía Javier, los padres y madres claro que tenemos emociones. Cuando mi hijo mete un gol, yo me emociono, si no, no seríamos humanos. Cuando mi hijo falla, yo me preocupo.
cuando mi hijo mejora, pero tenemos que tener la capacidad de educarlos, porque lo que hacemos en el fútbol lo reproducimos con las matemáticas o lo reproduciremos cuando mi hijo apruebe o suspende cuarto de la ESO y tenga que decidir si hace un ciclo o hace una carrera universitaria. Claro. Los padres no podemos en ninguno de los casos proyectarnos. Y sobre todo tenemos que tener claro que los éxitos de mi hijo son sus éxitos, no son mis éxitos. Porque si yo tengo ese planteamiento, claro. Así nos va. Y hablando de los árbitros de nuevo, que siempre pues están ahí en el centro de la cuestión, porque son los que trabajan también, y junto a los entrenadores con los más pequeños, hablaban antes de lo complicado que es para un árbitro joven, que se está formando, que a veces es incluso menor de edad, enfrentarse a esos padres, pero ya, si además es una mujer, pues que el problema se agrava. Y eso sería ya otra cuestión para otro debate, pero también un árbitro mujer pasa sí, porque hemos estado hablando de padres, parece que lo estábamos diciendo... En vez de manera genérica, parece que estábamos hablando en masculino, pero también tenemos a las madres. No. Yo cuando digo en este caso es padre y madre. Sí, es genérico, pero también es el problema. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos árbitras muy jóvenes, tenéis que entender que empiezan a la edad de 12 años, muchas de ellas, igual que los chicos, empiezan a los 12 años, y es bastante complicado cuando llegan a un campo de fútbol, se ven completamente solos, y no solamente los padres y las madres son los que... Y de hecho hemos notado que las madres muchas veces son las que ejercen una mayor violencia verbal sobre el arbitraje femenino. Es algo que es curioso, en vez de... Parecía que se iban a defender, pero parece que no. Es lo curioso y preocupante. Es preocupante, lógicamente. Porque si el fútbol es un reflejo de la sociedad, este hecho pues es preocupante.